Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Don Domingo Madera, tiene usted la palabra que le había robado anteriormente. Yo sigo diciendo que la política es el arte de mentir y a las pruebas me remito, es decir, 2 o 3 días antes de las elecciones, don Pedro Sánchez fue entrevistado en la Moncloa por La Sexta y dijo que con Podemos dentro no dormiría. Yo no sé qué va a hacer ahora, si dormirá o no dormirá mejor. Pero ahí están las cosas que decimos y que después tenemos que arrepentir. De todas formas, si nosotros, que más o menos podemos ser analistas pero políticos... para puntualizar, ¿eso cuándo lo dijo? Antes de las elecciones. Siendo presidente en funciones. Sí, claro. Pero él duerme siendo presidente en funciones. Pero si cambiara el colchón. ¿Se entiende? O cambió el colchón para... Acuérdese lo que dijo en su momento. Con los chinches de los demás. Acuérdese cuando la vicepresidenta le decía al periodista, cuando hablaba de que eso cuando lo dijo, cuando era candidato, no cuando era presidente. Claro. Por lo cual ahora presidente sí duerme con Podemos dentro, pero como presidente en funciones no duerme. Entonces, ahora mismo con esta atomización del Parlamento y esta atomización del posible pacto, España va a tener un problema, porque si antes era difícil ponerse de acuerdo 4 partidos, ahora ponerse de acuerdo 12 o 15 va a ser mucho más difícil, porque cada uno va a tirar para sus propios intereses, que es lógico. Pero yo diría que ahora hay que hacer 2 cosas. Una es la política del día a día, que para eso están los ministros y todos haciendo lo que ellos decidan, pero yo creo que aquí hace falta un gran pacto de Estado para que esto no siga degenerando, como decía Fernando antes. Y el gran pacto de Estado tienen que firmarlo los grandes partidos, los partidos más importantes. De todas formas, nosotros que analizamos de una manera aficionada, más o menos, otros con participaciones activas, directas, analizamos la política, seguro que a nosotros 4 nos sentamos y sacamos ahora 4 o 6 temas de Estado que serían prioritarios para que todo esto cambiara. Y yo creo que ese es el ejercicio que tiene que hacer ahora Pedro Sánchez como responsable del gobierno y del futuro de este país. Y entonces tener un grupo de gente que se dedique a analizar esos 6 temas fundamentales para que este país cambie, y entre ellos la reforma electoral. Si no somos capaces de afrontar esos 6 temas, todos en conjunto, este país va cuesta abajo, voy a decir nada más que cuesta abajo, no voy a decir si es para adelante o para atrás. Bueno, yo creo que este pacto, preacuerdo o acuerdo desde mi punto de vista, prepacto, entre el PSOE y Podemos, yo creo que es trascendental y tiene una exigencia importante para los políticos de nuestro país, porque tiene que volver a recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Porque si nos ponemos en la posición de que al final no se consiga un acuerdo, no se llegue a poder dar estabilidad a un gobierno, que como bien se decía antes, los diferentes miembros que tienen que apoyar esas posibilidades van a jugar un papel importante en cuanto a sus exigencias económicas sobre todo, pues va a condicionar que los ciudadanos vuelvan a perder o creer en la institución democrática y en los políticos. Y eso creo que es una misión importantísima y fundamental. Y sobre todo, evitar que esto lleve al camino del bipartidismo radicalizado, ¿no? Que es un momento determinado, que aquí se comentó de que incluso yo conozco personas socialistas de toda la vida que por esa acción-reacción han votado a Vox por el desencanto, el desencuentro con la institución política, ¿no? También otra reflexión dentro de este punto es si ese socio de gobierno me va a dar una estabilidad para cuando lleguen los temas importantes me sea fiel, porque ya sabemos, ¿no? Una vez que ya coges poder, vamos a ver cómo me lo quitas, ¿no? Y estamos hablando de temas tan importantes como el tema de Cataluña. Aquí se decía que en ese decálogo había puntos importantes de dentro
de la Constitución, que cumpla los derechos fundamentales o los derechos democráticos. Vamos a ver si esa final se plasma en la realidad ejecutoria de las acciones de temas tan importantes como Cataluña, donde estamos viendo donde se está empezando a radicalizar la situación. Hoy mismo hablaban ya los CDR de independencia o barbarie, ¿no? Entonces estamos hablando de temas muy serios para la unidad de España y para ese respeto al órgano que nos dirige, o que nos lleva, que es la Constitución. Y en un último punto que también es importante, ¿no? Este pacto tiene que recuperar a un sector económico que es el empresarial de este país. Ya hoy están saliendo algunos representantes empresariales que ya están cuestionando este pacto por las decisiones o las posturas dentro del programa económico de Podemos sobre el tema empresarial, ¿no? Aquí se cuestionaba hasta las donaciones millonarias para ciclotrones en los hospitales, ¿no?, de algún empresario. Y si eso repercute, pasará en nuestra economía lo que ha pasado hoy con el IBEX, que ha bajado 100 y tantos puntos, consecuencia de ese 112 puntos bajo el IBEX hoy. Estamos en 9.200 o estamos en 9.400. ¿Vale? Entonces, esta incertidumbre, consecuencia de este pacto, yo creo que tiene que salir el que capitanea este pacto, Pedro Sánchez, para dar tranquilidad al sector empresarial, porque en la situación económica que estamos a nivel de España, la situación en Cataluña, que todavía retrae mucho más, y en estos casos en Canarias, lo que nos faltaba es que todavía trascendiera una estabilidad del sector empresarial a la hora de gestionar la economía de este país. Hay otro tema, permite, Rafael, que me preocupa, que es noticia de esta tarde. 2 etarras que estaban siendo juzgados han sido liberados por el juez por falta de pruebas, después de no sé cuántos años de estar detenidos, etcétera. Es un tema que me preocupa, no sé. Lo hablamos, Lo que sí tenemos, y me quedo con un presidente y un vicepresidente, o un posible presidente y un posible vicepresidente que ha mentido. El señor Sánchez ha mentido y el señor posible vicepresidente también ha mentido, porque dice que las negociaciones había que hacerlas transparentes y había que hacerlas públicamente. Por lo cual han hecho negociaciones opacas, ocultas y engañando a la sociedad. Al final vas a tener razón. Y es un problema. Yo creo que estamos confundiendo un poco las cosas. No, yo digo declaraciones de cada uno. Yo no confundo. Sí, no hay que distinguir entre opacidad y discreción. El señor Iglesias le decía a las cámaras al frente. Las cámaras. Compartirá que el señor Iglesias, si cerraba la boca, lo estaría mejor. Puede seguirse la parece la Virgen siendo comunista, y a lo mejor es verdad, ¿no? Yo lo que sí quiero tener en cuenta, estamos hablando, yo venía escuchando antes la radio, y cuando en el año 96, se lo comentaba Fernando, ganó José María Aznar, la bolsa se desplomó. Y cuando gobernó Rajoy, la bolsa se desplomó. O sea que eso es normal cada vez que cambia el sistema por el temor que tienen de lo que va a pasar. Pero aparte de eso hay muchas más cosas. El tema de la vivienda, para que la gente recupere la confianza en los políticos, está el tema de la vivienda. De ocuparla. Hombre, lo que no podemos hacer es que viviendas que están construidas para la gente a un alquiler módico se le dé a fondos buitres para que luego expulsarlo y determinadas personas enriquecerse. O sea, a mí lo que no sé, no podemos subrayar, poner en negrita lo que nos conviene y obviar todo lo demás. Mira, esto, al que venga, al que esté, en este caso Pedro Sánchez o Perquillos de los Palotes, lo va a tener crudo, porque hay una desaceleración que viene, que no es cuestión de España, es una que viene. Y entonces estoy con él, en que esto hay que estar preparados. Por eso hablo del resto de partidos políticos. No le interesa a España volver a repetir elecciones bajo ningún concepto. Y si el Partido Popular se abstiene por el bien de España, que lo diga. Mire, me abstengo, no estoy de acuerdo, pero me abstengo para que esto salga. Y yo, votante del PP, digo, coño, pues chapó, porque después cuando venga, si esto ha salido, pues te voy a premiar. Lo explico. Pero no, pero por eso digo que tiene que ser de esa manera. ¿Que hay que reformar un montón de cosas? Por supuesto que sí hay que reformar cosas. Mira, yo antes, cuando estábamos fuera de aquí, hay 2 o 3 cosas, me alegraba de determinadas situaciones que no se han repetido. Gente que se ha quedado afuera que era un esperpento.
Incluso, mira, estamos hablando antes de la tecnología, de los tecnócratas. No me lo digo en inglés, fake news, eso, las noticias falsas, los bulos, vuelan, cuentas falsas. El hecho del señor este que se gastó 40.000 euros en campaña en Facebook haciéndose pasar por demás país para que no le votaran, o sea, y me imagino que de la otra parte también habrá. Yo no estoy contando lo que sé, pero es por lo que está diciendo él. La gente ya tenemos que desconfiar, porque yo nunca me he fiado de las redes sociales, no tienen copyright, no sé de dónde viene, y lo sueltan ahí y me lo creo. Como cuando dijeron que María Teresa Campos se había muerto, lo soltó un tío y todo el mundo llorando lo que creían y no era verdad. Pues eso trasladado aquí es grave, es muy grave. Y recordemos que Pedro Sánchez decía de que había el tsunami democrático lo tenían que indemnizar y casi se lo comen. Y cuando fiscalizar el tema en Cataluña a través de internet o de las redes, también casi se lo comen, porque es atentar contra la libertad de expresión. Y la libertad de expresión en contra no hay que tenerla en cuenta. O sea, yo lo que quiero decir es que esto tiene que salir bien sí o sí, de cualquier manera. O bien votando a favor o bien absteniéndose a aquello que le conviene. El tema también de la subida de voz viene por el tema de la mano dura, que hace falta mano dura en Cataluña. Lo que están deseando, desde mi punto de vista, los catalanes, es que haya un muerto, y si de ellos, mejor todavía, porque van a ir vendiendo por toda Europa que España iba a decir una palabra, por los putea. Es que ya ha habido un muerto. ¿Qué hicieron los CDR? Se pasaron a la parte francesa para que darle más fuerza. ¿Qué hicieron los franceses? ¿Lo vieron? ¿No? Con gas pimienta y entonces por allá afuera lo han hecho andar y punto. O sea que la cosa... Con mano dura. Claro, pero escúchame, no, es distinta la mano dura. Pero es distinta la posición de Francia de mano dura con ellos con la de España, porque eso se está sucediendo en España, no me lo traigo usted aquí. Lo que está claro es que ha faltado actuaciones estrictas y claras, estrictas y claras, pero no desde ahora, sino desde la época de Rajoy. No, desde que se aplicó el 155 mal aplicado. Pero yo digo, ahora ¿cuál está más? Lo que están deseando es que vaya el ejército que suba el ejército a Cataluña. Suba por decir que está en el mapa arriba, que vaya a Cataluña y que la Guardia Civil, que no ha intervenido en nada prácticamente, salga también allí. Lo que ellos quieren, no lo queremos los españoles, lo quieren los catalanes. Para ellos luego ir a Europa a vender lo mal que se está portando España. Yo creo que ya no engañan a Europa, ¿eh? Yo creo que esa idea de que Europa, yo creo que ya no engaña a Europa. ¿Y por qué no mandan a Puigdemont para acá? Bueno, el tema por ejemplo, veo cosas por el estilo. Ahí lo tenemos, esa batalla está... No, pero por eso digo que tanto en Europa nos entiende. O sea, a lo mejor un buen rollito con Bélgica le dicen, mira, manténmelo ahí, vacílanos un poco. La mano dura hubiese sido que Puigdemont estuviera aquí. El abogado de la Unión Europea ha dicho ahí en un dictamen que normalmente lo suelen acoger. ¿Y ese abogado qué es? Explícalo. Sí, bueno, es como el abogado del Estado. Sí, exacto, viene a ser como el abogado del Estado, o sea, el Ministerio Fiscal, ¿no? Que es el que impone la voz cantante de la comisión, ¿no? y del tribunal. Y entonces ha dicho que las elecciones, una vez que tú sales electo, ya tienes la inmunidad parlamentaria, pero el tema era que si eres un sedicioso y estás condenado, ya no tienes por la legislación española la inmunidad parlamentaria, pero esa batalla la tenemos ahí. Pero retomando el tema que estamos hablando, el Partido Socialista, efectivamente, Sánchez en las elecciones del 28 de abril quiso emular al Partido Socialista portugués diciendo, oye, a mí que me apoyen, y se acuerdan, oye, a mí apóyenme y vótenme a cambio de nada. Esa fue un poco la estrategia unida a esos tecnócratas que le dijeron, oye, tranquilo, porque saben ustedes que desde aproximadamente 1980, todas las elecciones que convoca el partido en el poder las suele ganar en el partido que está en el poder. Y la oposición tiene un 40%. En definitiva, hicieron un análisis ahí milimétrico de que iban a sacar entre 130 y 150, exacto, de 150 diputados, y que lo hicieran, y en todo caso ayúdame porque yo quiero gobernar en solitario, ¿no? Esa era la tesis. Bueno, pues esta tesis ha conllevado a lo que ha pasado ahora, ¿no? La desaparición de un partido, el fortalecimiento de otro partido por la parte de la extrema derecha, ¿no? Y en la situación de indefinición
situación en que se encuentra España, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que los partidos de corte constitucionalista se sienten y tengan ese consenso que se alcanzó en el 78. Eso es un elemento fundamental que no se ha hecho. Y Sánchez no profundizó en eso, porque ahora al Partido Popular lo ponen en un aprieto terrorífico. Es decir, oye, tú que has pactado sin decir nada, aunque me pide apoyo. Me pides, o sea, porque dejaron fuera de juego al Partido Popular, es decir, porque el Partido Popular pensaba, oye, vamos a llegar a pactos que posiblemente a lo mejor te podíamos apoyar, y eso con el peligro que puede tener de cara a que el electorado del 52 de Vox, ¿no? Pero es que ahora lo hace totalmente inviable cualquier tipo de pacto una vez que ya se decidió por eso. No puede, porque si no, vamos, la base... Es verdad. Y entonces, bueno, dentro de esa dinámica, ahora tenemos los pactos, el decálogo ese, ¿no? En el punto 2 del decálogo del pacto hablan de una reforma del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Claro, una reforma del Estatuto de los Trabajadores en este momento puede implicar que no haya creación de puestos de trabajo. Porque si tú atacas precisamente la temporalidad que existe, pero hay muchos contratos temporales que los empresarios que están tiesos, están auténticamente tiesos por los costes laborales que tiene, de seguridad social, etcétera, no van a poder y van a decir, oye, si tú me quitas a mí determinadas figuras como el contrato a tiempo parcial, yo no contrato. Prefiero tener una persona, o sea, no hacer ningún tipo de contrato. Entonces, muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones. Segunda, plantean en el tema de la vivienda la posibilidad de regular los alquileres. Ahí te cargas el mercado inmobiliario, que posiblemente a lo mejor era por lo que tú decías, pero no creo que la bolsa, pero bueno, sí afecta al mercado inmobiliario, ¿no? O sea, eso ahí puede afectar y que mucha gente no ponga la vivienda en circulación porque si no le interesa alquilar, no alquilan. Y si le vas a meter mano vía obligar, eso atenta contra el derecho de propiedad y te llevan a la Unión Europea y te ganan el pleito allí. O sea, tienen una serie de cosas. Y después en el apartado 9 sí hablan de sentarse a negociar dentro de la Constitución. Aunque no ponen eso dentro de la Constitución, me parece, en ese punto 9, pero es a negociar el tema de Cataluña. Con lo cual, ahí tienes una vía abierta para sentarte y conseguir los votos. Si la política es una porquería, una basura, un detritus, que yo no lo creo que sea así, porque yo no creo que a mí una persona me mienta, porque no se lo tolero, o sea, porque lo considero un mentiroso, o sea, la política no tiene que ser eso. Si eso es así, vamos mal y está mal y tiene que solucionarse. Y la gente lo tiene que ver, porque yo no creo... La política tiene que ser el arte, pero por eso que se le castiguen a esa gente que miente, ¿no? Que no te mienten a ti, que están mintiendo a toda la población. Pero al menos decirlo ciudadanos, oye, nosotros, aunque tengamos cara de Hugo, pero que no nos consideren la tomadura de pelo, ¿no? Pero sí, bueno, hay que decirlo, pero que esta gente se le tiene que caer en la cara de vergüenza, porque la política no puede ser de mentira, porque si es mentira, viene la corrupción, viene la degeneración del sistema, y eso tenemos que evitarlo. Es decir, y eso es lo que hemos visto aquí con este tipo de gente, o sea, porque si todo es mentira, todo es corrupción. Y todo es un montaje y todo es un teatro. Que se pongan las pilas y todo es una comedia. Y eso hay que acabar, porque si no acabamos con ese tipo de situaciones, vamos mal. Pero en definitiva, vamos a dar un voto de confianza, entre comillas, a ese decálogo y esperar que lo hagan bien. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hace falta ahora en España en general? Es ponernos de acuerdo con el consenso que tuvimos en el 78, que fuimos capaces en una situación muchísimo más difícil, ahora que es una situación mucho más fácil, no tiene por qué enrevesarse como se está haciendo, para ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, en los grandes cambios. Y los grandes cambios están, grandes cambios entre comillas, es decir, dentro de la consolidación del sistema democrático de nuestra Constitución, fortalecer temas que son fundamentales. ¿Cómo acabamos con el coste de la deuda pública? El tema de las pensiones, porque hay partidos que nos vienen ahora que el sistema de pensiones peligra. ¿Cómo salvamos en definitiva el estado de bienestar y derecho? Y hay que decirle a la gente, oye, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cómo te vas tú a cargar el sistema de autonomía si el sistema de autonomía es fundamental? Es decir, y explicárselo a la gente, oye, el sistema de autonomía es básico y sustancial y está en el ADN de la Constitución nuestra, en el título 8º que se ha desarrollado.
Oye, es que tenemos que hacer una modificación para ahorrar gastos, costes, acabar con el clientelismo, con el enchufismo y todo eso. Claro. Oye, todo eso bien. Que los partidos tienen que ser más demócratas, bien. ¿Qué vamos a hacer con Cataluña? ¿Cuál es el encaje de Cataluña? Todo esto tenemos nosotros que hablarlo y ponernos de acuerdo. Y decirle a los partidos que, es decir, en democracia coincidimos, tenemos unas coincidencias que tenemos que potenciarlas. Discrepamos sobre base de coincidencia común. ¿Cuáles son las coincidencias comunes que tenemos? Aquí, el Estado de las autonomías, la salvaguarda del estado del bienestar social, o es que tú quieres una sanidad privada o una seguridad privada, como están planteando los determinados partidos. No, yo quiero la seguridad pública, la sanidad pública, las pensiones públicas. Quiero que si me caigo en la calle no me dejen morir porque no tengo dinero. O sea, lo hemos salvado. Nos ha costado 2 guerras mundiales las crisis de los sistemas democráticos, acuérdense. Y por eso hemos conseguido este welfare state, el estado de bienestar social, que tenemos que mantenerlo. Y entonces no nos lo podemos cargar. El desempleo, todas las contingencias en temas de desamparo y de infortunio que nos protege ese Estado social y democrático de derecho, vamos a salvaguardarlo. O nos queremos convertir en Estados Unidos, o sea, no, vamos a salvaguardar como la grande democracia, como Islandia, Dinamarca, en fin, vamos a igualarnos ahí, pero vamos a acabar con la fragmentación, el sectarismo, la polarización y el infantilismo que tenemos. Pero eso es lo que tenemos que hacer, pero es que eso lo defiende la Constitución actual. Esto que estoy diciendo yo, claro, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero la unidad nacional no es incompatible con el desarrollo de las autonomías. No es incompatible. Yo creo que todo... Pero ha puesto un tema, Fernando, y ahora una reflexión, ¿no? Porque Rafael decía que el Partido Popular ahora se tiene que abstener por responsabilidad para que haya un gobierno. Pero claro, el señor Casado podrá decir, pero mira, Pedro, tú es que ni me has llamado, ni me has preguntado, ni me has consultado, y ahora quiere que me abstenga por responsabilidad. Es como, vamos a ir a cenar, los tres. ¿Dónde está esa toma de contacto con todos los partidos? Vamos a cenar los tres, pedimos pescado y viene Paco y dice, mire, te tienes que comer pescado. ¿Por qué? Por responsabilidad, porque lo hemos pedido los dos. No, hombre, esto no es responsabilidad, esto es imposición. En ese sentido, yo quería comentar algunas cosas. Primero, yo no creo que vos estés por la labor de destruir todo el estado de bienestar. Pero yo creo que es algo que venimos quejándonos desde hace mucho tiempo, la mayoría de esos temas, y no se les ha tomado en cuenta ni se ha metido mano. Ellos yo creo que exageran, con la exageración llaman la atención, porque yo estoy de acuerdo, es decir, no podemos seguir con 17 modelos sanitarios en España. Habrá que tener cada uno sus peculiaridades, pero habrá que ser un sistema sanitario homogéneo. Lo que no puede ser que aquí tenga una cartera de servicios, en Andalucía otra, en Madrid otra, porque al final todos somos españoles y todos tenemos los mismos derechos a que se nos trate. Las pensiones, lo otro, todos estos temas conflictivos yo creo que lo han hecho para reventar el tema, para que se discuta y para que se organice, que es la misión que tiene ahora el futuro gobierno. Por otro lado, yo no sé, parece que la ley decía que el rey hablaría con todo el mundo, y una vez que haya hablado con todo el mundo le encargaba el gobierno a alguien. No. Cuando se elija al presidente del Parlamento, la presidenta o el presidente del Parlamento, va al rey y le dice que... Y entonces ahí al rey... Pero aquí ya alguien se está autonominando presidente y conformando un gobierno sin cumplir ciertos trámites de protocolo. Que no digo que sea bueno o malo, pero que bueno, me parece que mandar al rey a Cuba para organizar el gobierno, para que cuando venga ya esté todo organizado. Pero es que tiene, lo puede hacer perfectamente. Sí, yo no digo que no. En este momento lo tiene, o sea, eso se hace así siempre. No, siempre no se hace así. Siempre lo que hemos visto es que se hace un protocolo y al final el rey le encarga formar gobierno a alguien. Pero previa constitución. Sí. Es decir, el 3 se constituye, entonces ya Michelle va a hablar, ¿cómo se llama? Bachelet, ¿no? La presidenta, que creo que va a ser, le van a nombrar, me parece que otra vez presidenta del Parlamento. Sí, se mejora, porque está de baja.
por problemas de salud. Bueno, quien sea el presidente del Parlamento va a hablar con el rey y Claro. le dice, mire, ya hay un candidato, pero es el presidente del Parlamento. Sí, Y el candidato es Sánchez, porque va a formar gobierno. Y se lo dice al rey y el rey ya... Pues, No, le dice que el rey habla con todos primero. no, Sí, el rey sí. va... El rey va No, que forme y gobierno. después, según le van diciendo, hay uno que le dice yo puedo formar gobierno y a ese le encarga el gobierno. Eso es así. Es a Pedro Sánchez directo. No, hombre, claro, ahora sí. No, si ya lo ahora- firmó, si ya lo firmó, Está en Cuba, coño, déjalo tranquilo. por eso, si ya lo firmó con Pablo Iglesias, que son los que mandan en España, pues ya está hecho. Y después lo que me quedaba es, Rafael hablaba de la policía, de los muertos y tal. Yo creo que no hay que tener muertos y no hay que tener nada, lo que hay que tener un Que ciento- sean, pero era- que tampoco hay que matar a nadie, sino aplicar el 155, quitarle las competencias que meter tiene. una torra y meter una Claro, y arreglar las cosas como hay que arreglarlas y ponerlas en orden. No, de esa manera no, saltándose todo. ¿Por qué? Sí, pero vamos esa a ver. no- tú sabes lo que le digo. No, Pero mira, esa es mi opinión, sinceramente, Rafael. Te hago una pregunta, sinceramente. Rafael, esa es mi opinión. ¿Tú crees que Sí, sí, por supuesto. la actitud que ha adoptado Torra la adopto yo y no estaría ahora o en Juan Grande o en el Saltón Negro? Sí, pero es distinto. Ah, hombre. claro que es distinto. Vamos a ver, tú no tienes el sustento del ¿De popular. qué? No. No. Tú eres presidente de un gobierno, en este caso que es catalán, y tú no puedes saltarte la torera. Pues se la está saltando. No, tú Hombre, no puedes ir allá. Se la está saltando. Bueno, ¿Qué, pues, qué vamos ha a dicho ver, Torra? un Por ello, presidente del hay que hacer gobierno escándalo, hay que animar, que hay que bloquea salir. las carreteras, que se pone al frente. ¿Has visto de un los presidente demás. cortando la carretera? No, da la Ese impresión tío- de que yo estoy de acuerdo, que no. Entonces, Ese ¿qué le tío- hacemos? Que No, 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 yo tenemos- digo que el miedo está en que esto desvaríe y se desbarre. Que no, Con y orden lo pagamos no. todos, no Cataluña, Con lo orden pagamos no. todos. Este país necesita orden. Yo no digo el ejército ni nada, sino orden, coño, orden. Pero este país tiene orden, Cataluña sí que está, es el que tiene el problema y hay que resolverlo. Pero ¿de quién y depende salir lo más Cataluña? endeble posible, lo menos. Sí, pero vamos a dejarnos de contemplar gaitas. Y mira cómo los franceses hoy Pero pusieron porque la- se metieron, es como si los franceses se meten en España. Bueno, pero y cuando se meten en la carretera por la que tengo que pasar yo me tengo que aguantar. No, por supuesto. Todos los días. Que da la impresión. Y yo que vivo al lado de donde está la delegación del gobierno, tengo que aguantar las quemadas de contenedores y de historias todos los días. Claro que no, por supuesto, da la impresión de que estoy de acuerdo. Pero no. Bueno, ese es el problema. Yo creo que se les ha ido de mano el poner orden, sin tener que matar a nadie, ni sin No, tener yo que no digo sacar, matar, no. ni Me estoy explicando sacar mal, al entonces, ejército. ¿eh? No, No. pero tú decías, no, es que si No. quieren un muerto y si No, sacan al que ejército. ellos- no, quiero decir que ellos desean. Yo creo que ellos desean si haya tú eso. pones orden, no tienes que sacar al ejército en su sitio. Mira, además, eso vino bien, la gente Desde- visitó Mediamar, desde- visitó la Caixa, se Desde, llevaron desde el televisores momento y todo. que tú le quitas la pasta y la controla el Estado, Y verás lo tú cómo aplaudís. Eso saca. sí, eso lo acabas de meter el dedo en la llaga. Claro, pues se les acaba el Ese, el de chollo. la pasta. Se les acaba el Lo chollo. estrangula y se le quita la Claro, mano. sí, es fácil. Hoy me está encantando el debate, sobre todo por la vehemencia de Rafael, ¿no? Que en muchas ocasiones pues pone la guinda en este debate para que salten los demás. Un poco en la línea de lo que estábamos tratando, ¿no? Yo creo que este pacto tiene una tarea muy complicada, que es la de gobernar este país. Es lo que, para lo que ese preacuerdo, desde mi punto de vista, acuerdo, ya sin la firma y el apoyo de la base o a posteriores, Rafael, pues que aunque ya está firmado, pues van a tener una complicación para gobernar. Sobre todo porque va a necesitar primero la lealtad de su socio. Sí. La lealtad, muy importante. Se dieron Ya- el abrazo. sí, pero también se tocaron los bolsillos, a ver dónde está la cartera. Esa lealtad que vamos a ver, como yo decía antes, si al final Podemos, una vez que ya coja poder, coja esos ministerios, coja esa vicepresidencia, la va a respetar. Porque en determinados momentos se ha visto que esta lealtad en otros temas no ha sido recíproca entre ambos, ¿no? Y luego también otra cosa que me preocupa, ese apoyo para conseguir el refuerzo de este acuerdo, este pacto, para gobernar y sacar adelante muchas propuestas. Y eso necesita hasta terroristas, como tú bien decías antes. Y esto va a significar casi un mercadeo. Un mercadeo porque ya algunos, a cambio de quiero, a cambio de
quiero. Y eso va a condicionar, claro, eso va a condicionar si realmente va a crear una España de los que apoyan al gobierno y una España de los que no apoyan al gobierno. Me refiero a los órganos donde esté gobernando en esas comunidades, que va a crear mayor desequilibrio económico y que en Canarias lo hemos sufrido en pasadas legislaturas, ¿no? Y luego también el tema catalán, que es muy importante, porque yo creo que va a marcar mucho de la línea de estabilidad de ese pacto de gobierno y de la lealtad de lo que ha dicho Pablo Iglesias en Cataluña, no lo diga en el gobierno de España, ¿no? En este pacto de gobierno. Porque hoy mismo, o ayer creo, el Parlamento catalán le ha echado otro órdago al Tribunal Constitucional, ¿no? Aprobando una propuesta ya de autodeterminación. Pero no lo ha publicado. Sí, pero bueno, lo ha significado públicamente, ¿no? Igual que la firma de la República con Puigdemont. Y esto también a mí me preocupa porque esto puede significar ese envalentonamiento de la situación de independencia catalanista que está empezando ya a marcar o a improntar en otras comunidades. Hoy salió el Otegi diciendo, señores, si quiere que te apoye, quiero autodeterminación y derecho a traer los presos. No, a hacer el referéndum, ¿cómo se llama? Derecho a decidir. A decidir, derecho a decidir. No, y a liberar los presos. Y sobre todo liberación de presos políticos. Y eso empieza ya a preocupar, que empieza a haber no inestabilidad solo en Cataluña, sino que el País Vasco puede utilizar esas semillas para mayor exigencia y poner en picota todo el sistema hasta ahora conseguido. Y yo creo que también que tenemos que empezar a ganarnos la confianza de los ciudadanos, y la confianza de los ciudadanos es por recuperar lo que se ha perdido, ese estado de bienestar social que bien decía Fernando antes, ¿no? Lo mínimo para que tengas una vida adecuada, ¿no? Prestaciones, vivienda, trabajo, que se ha ido deteriorando progresivamente y que se ha puesto en jaque o en solfa, tanto por la inestabilidad política como la recesión económica que hay y que se espera nuevamente. Y ya como último así reflexión, yo comentaba antes que había un problema importante, que toda esta situación llevara al bipartidismo otra vez, ¿no? Llevara a dos polos, porque hemos visto como Ciudadanos está desmantelándose, o sea, desmantelado prácticamente. Podemos le va a salvar que va a coger el gobierno porque llevaba el mismo camino. Micropartidos que al final terminarán también diluyéndose, ¿no? Y ya el PP está apostando o proponiendo a Inés Arrimada, que parece ser que es la futurible representante de Ciudadanos, que hay que refundirse en un centro fuerte para hacer frente a la ultraderecha y poder pelear contra la izquierda. Entonces, vamos a volver al sistema americano, ¿no? Del bipartidismo que hemos estado huyendo, porque eso al final significaba muchas veces no llegar a acuerdos, y que ha llevado, y nosotros en la situación canaria lo vivimos mucho por la gran fragmentación de grupos políticos que genera una dificultad que se ha visto representada. Por tanto, yo creo que tiene, como decía al principio, una tarea complicada de gobierno. Bueno, solo un apunte antes, cuando hablabas del IBEX, que había perdido 80 y pico puntos. Yo había entendido mal, y es verdad, pero el porcentaje es el 1,25%. 120 y pico puntos. Sí. Es que yo venía escuchando antes y ahora lo consulté. Es que el IBEX tú lo puedes poner en porcentaje o en puntos. Sí, pero yo venía escuchando que cuando... 1,10% son 110 en el año 96, cuando gobernó Aznar, eso cayó un 4,8%. Y cuando, no me acuerdo después, cuando Zapatero, también un 1,8%, y cuando Mariano Rajoy un 4,75%. O sea que tampoco hay que alarmarse mucho. No hay que alarmarse porque es es un 1,95%. Y cuando hablamos del estado de bienestar, recordemos que hablamos de constitucionalistas. ¿Quién votó en contra? El PP, el Partido Popular, la Alianza Popular en aquel tiempo, no votó a favor de la Constitución, ni siquiera de la ley del divorcio, y fueron los primeros a divorciarse. O sea que también hay que tener en cuenta, la memoria no puede ser solamente histórica para los que están en las cunetas, sino que también... Pero si yo estoy en esa línea, lo que no queremos es que lo que se ha conseguido... Te has explicado perfectamente. Vale. Simplemente estaba... Yo es que antes iba a leer esto, pero no sé si... Es que en estas elecciones dice que más de 3 millones de personas... han votado para derogar las leyes contra la violencia machista, eliminar la autonomía,
ilegalizar los partidos políticos, 3,5 millones. cerrar los medios de comunicación, levantar muros en Ceuta y Melilla, recuperar la mili obligatoria. Es curioso, que en la Abascal se libró de la mili como eso y ahora quiere la mili obligatoria. Es pacifista y lleva pistolas. Privatizar las pensiones y la sanidad, negar el cambio climático y volver a encerrar a los homosexuales en los armarios y a las mujeres en las cocinas, porque dice que los hombres están muy por eso es verídico, es literal, que no pueden competir. Es como se venía García con el tema del fútbol femenino. O sea que todo esto es lo que nos viene. Y estoy de acuerdo contigo. El PP no es esto, El Partido Popular no es esto. Y tiene el problema tan grave de que tiene que contenerlo. Porque tiene que contenerlo por la parte de allá. Aunque yo también entiendo que los extremos siempre se tocan. O sea que no solamente queda por otra parte. Lo que pasa es que esto, con el tema de Cataluña, que sigo, yo antes a lo mejor me expliqué mal, Domingo. Yo no quería decir que vayan a muertos porque vayan a la Guardia Civil, sino que ellos desean y están pinchando para que se les va con una pelota de goma, en vez de sacar un ojo, se les meta la yugular y los mande a tostar. Y entonces van a montar un número de mucho cuidado. Y vuelvo a repetir, si yo fuera y estuviera, que no lo seré nunca, porque ni tengo capacidad ni intelectualidad para hacerlo, ya Puigdemont estaría aquí. Yo no sé cómo, pero estaría aquí. Quiero decir yo que en el tema de la mano dura y este tipo de cosas, ¿no? Porque también viene el Brexit, y el Brexit parece que se ha ralentizado, y antes hablábamos de que esto, y hay que ver al ¿cómo se llama el que habla en el Parlamento Británico, el speaker sí. La manera que tiene, o sea que el país... se jubiló. No, se jubiló. Sí. Bueno, pues ahora vendrá otro peor, lo que quiero decir. No, porque ellos no se escandalizan por esto, y los diputados están a 3 metros de distancia. El debate más acalorado. Correcto. Habla más apasionado. Sí. No se faltan al respeto, o no sé si se lo falta, pero no llegan a las manos. No tienen a Rufián allí. No, pero es que Rufián no le mete más, no le da casca a nadie. Además, hay que dejar hablar a la gente, porque ¿cómo es aquel refrán? Aquí el amigo que es un artista, ¿cómo es que si uno es estúpido, vale más callarse para no demostrar que lo es, o algo por el estilo, ¿no? Pues sí, es así. No, y a veces nos olvidamos de ese tipo de cosas. Y también otro refrán, que el que habla mucho hierra, así que cállate, Rafael, y te toca Fernando, porque me paso y me equivoco. Bueno, ya simplemente decir que Vox llega para quedarse. El bipartidismo yo creo que ha fenecido por la crisis de los partidos, que siguen, hasta que no haya ese cambio en las nomenclaturas, siguen desligados de la sociedad. Quien se aparte del centro, como le pasó a Ciudadanos, que se arrimó hacia la derecha, se equivoca y le ha costado, en este caso, bueno, que haya tenido que dimitir y los votos, ¿no? Entonces, hay una, como ocurre en Europa, una extrema derecha, la derecha centro, Partido Socialista, y por la izquierda del Partido Socialista. O sea que ya me refiero a que ya ahí se rompió el sistema de bipartidismo, ¿no? Por lo tanto, la siguiente reflexión es que los partidos políticos tienen ahora en este momento que defender los intereses generales, acercarse a la sociedad, no seguir chupando del Estado como lo están haciendo ahora y alejados de la realidad, porque ahora, ¿cuánto han ganado ahora con las elecciones? 14.000 y pico euros por diputado. Prefiero que le pagan por el tema de las elecciones, ¿no? Y que dentro de los 168 millones eso, ahí hay un dinero que van para los partidos políticos, y entonces hay una serie de personas que están ahí metidas en ese clientelismo, en ese enchufismo, alejados. Eso es muy negativo para la sociedad y tiene que de alguna manera que solventarse. El siguiente paso es que o nos organizamos a todos los niveles con esa visión clara de futuro, evitar el cortoplacismo político y el tacticismo de los intereses de partido frente a los intereses generales, porque si no hacemos esto va a ocurrir una desgracia en Cataluña que no lo sabemos hacer. Y sobre todo que los partidos políticos no tuvieron lo que tenían que tener para haber aplicado el 155 cuando lo dijo Felipe González, de entrada. No haber esperado, ¿sabes? Toda la degeneración del proceso, ¿no? Y ahora el problema es que en el Senado, al no haber mayoría absoluta, el 155, que le corresponde al Senado, eso va a tener ahí complicaciones. Y yo espero que haya gobierno y que no haya nuevas elecciones, porque puede ocurrir el boicoteo
de los 28, estás hablando de 23 catalanas y 5 de Bildu, que son los que van a hacer la autodeterminación, que vayan a votar no, y entonces sí que no hay los 176 y se van, y no hay gobierno, y hay que convocar nuevas elecciones. Y lo que estaban diciendo, el tema es que va a estar, que también Sánchez y Unión del Pueblo, y Unidos Podemos van a estar totalmente controlados por el Partido Nacionalista Vasco, dame. Coalición Canaria, dame. Unidos por Teruel, dame. Todos los 169 ese que lo ve, sí, dame. La barra y tal, dame, ¿no? Entonces, eso va a ser así. Al final, pero ustedes me están haciendo un lío. Están haciendo un lío. Vamos a ver si me puedo centrar. Porque ahora con este dame, yo me voy a centrar aquí en Canarias. Dejámoslo de Teruel y me voy a centrar en Canarias. Ahora, dame. Y vamos a ver cómo dan. Porque claro, le irá Sánchez y Paulo, ¿no? Pedro y Paulo, o Sánchez y Iglesias. Dirán, vale, a Canarias le vamos a dar, pero para la provincia, si Ana Orama nos apoya, porque ahora resulta ser que están divididos, uno dice, Pedro Quevedo, que sí va a apoyar, y Ana Orama no lo dice, pero dice que no, va a decir, bueno, te vamos a dar, pero a Pedro, pero si le damos a Pedro, le vamos a dar para 2 años y 6 meses. Porque después se va a cambiar la torna, según se firmó, ahora otra cosa que se cumple. Y para el resto del año y 4 meses, para la provincia de Las Palmas no. Entonces eso va a ser un cagao. ¿Cómo lo vamos a negociar? Los pactos están para incumplirlo, según la tesis, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre. Y si no, mira la historia. ¿Cuánto nos deben? ¿Desde cuándo nos deben? Porque nos debe el PP, nos debe el PSOE, nos debe Madrid. No, es que le debo tiempo porque se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Fíjense por dónde cómo se lo ha ido el tiempo volando. Don Domingo, don Francisco, don Rafael, don Fernando, gracias a los 4 por estar con nosotros compartiendo y haciendo este análisis que todavía tendremos que cortar mucha tela, todavía hay que conformar gobierno, seguro que nosotros lo conformamos en un pipa, y entramos a gobernar. Lo he dicho, gracias a los 4 por estar con nosotros y a ustedes también 1.000.000 de gracias, que no hemos pasado de tiempo, no hemos pasado de tiempo. Hasta el próximo miércoles, a partir de las 9 de la noche, aquí en Canal 4 TV, en Más que Política, el debate político.